Señoras y señores, a continuación escucharán Equipo Alternativo, el podcast que te cuenta historias inéditas del deporte. Segunda temporada, edición entrevistas. Bueno, tenemos el agrado de presentar en otra entrevista acá en Equipo Alternativo a el señor Juan Castro, periodista de TIC Sport y fundador de En una Baldosa. Los futboleros que están viendo este podcast ya lo conocen, la gente que por ahí solamente lo tiene de vista ahí por verlo en TIC Sport va a descubrir algunas cositas en esta charla, y la gente que por ahí no lo conoce porque por ahí justo llegaste de casualidad y no conoces nada del mundo del fútbol, bueno, te invito a que te quedes a compartir una charla muy amena acá con Juan, que tiene historias para hacer dulce de leche. Pero bueno, antes presento a mi compañero, el otro Juan, al tocayo, Juan Chivieites. ¿Cómo estás? Todo bien, Mati. Bueno, ansioso por la entrevista. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué tal, Mati, Juan? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, un gusto para mí, gracias por la invitación. No, gracias a vos por hacerte el tiempo. No todos tienen la predisposición, lo hablábamos antes de grabar. Así que bueno, nada. Y me alegro de que la estás rompiendo y estás ahí en TIC con una banda que ya nos contarás, ese grupo bastante pintoresco de TIC. Pero bueno, antes que nada quería arrancar, a contar un poco a la gente cómo arrancó Juan con su primer proyecto, que hoy por hoy es muy conocido, En una Baldosa, que cuenta un poco historias llamativas del mundo del fútbol. Nosotros de alguna forma tomamos como inspiración a En una Baldosa, como referente, y abarcamos con Juan historias de todo el mundo del deporte, pero bueno, acá En una Baldosa es el fútbol, y historias de fútbol hay miles para contar y hacer un libro, que hicieron un libro, que también vamos a hablar acerca de eso, claro. Pero bueno, nada. Juan, ¿cómo empezó todo? Bueno, arranca en Mar del Plata, yo soy de allá, era estudiante de periodismo. Ya cuando estaba estudiando quería empezar a meterme en los medios, cosa que era muy difícil, no solamente por la ciudad, por Mar del Plata, que en particular es complicada para los medios de comunicación, sino también por el contexto del país. Estamos hablando de año 1999, 2000, 2001, época terrible para la Argentina y más en los medios. Era muy complicado y no existía el concepto de medio digital. Sí había algunos medios, diarios y demás que tenían su sitio web, pero era básicamente copiar lo que salía en la edición de papel y pegarlo en la web a la tarde incluso. O sea, llegaba más tarde la web que el diario de papel. Muchas veces incluso yo me acuerdo que escaneaban las páginas y las subían escaneadas, una cosa que hoy no se puede creer 20 años más tarde, pero bueno, ese era el panorama digital. A mí siempre me interesaba, de hecho lo primero que hice, año 2000, cuando recién tuve internet en mi casa, le escribí a un sitio, puse, páginas de fútbol, y me acuerdo que encontré un sitio de Venezuela, se llamaba enfutbol.com, me acuerdo. Y le escribí para ser colaborador. Y sí, los muchachos me dijeron, claro, ¿querés escribir de fútbol argentino? Y esa fue la primera posibilidad que tuve. No era pago, pero sí podía escribir en un medio que se leía en otro país. Y para mí era fantástico. Bueno, esa idea quedó ahí latente, siempre la idea de hacer algo en la web. Después entré a una radio importante en Mar del Plata, que es la Rock and Pop. Empecé a hacer un programa ahí como columnista de deportes. Y en esa sección... En ese programa tenía una sección chiquita, diminuta, muy breve, que duraba 2 minutitos, y por eso le puse En una Baldosa, porque En una Baldosa representa, para el que no es futbolero, una jugada en espacios reducidos. Le puse ese nombre y ahí contaba historias del fútbol en general, no tenía nada que ver con lo que después terminó siendo el blog. Al año siguiente, eso fue en el 2003, al año siguiente, en el 2004, mucho más metido en el ambiente de los blogs, era comentarista de varios sitios. Le cuento también a los que tienen menos de 25, quizás que... Sí, en esa época era la explosión, todos los blogs, era como... Ahora es como que bajó un toque, pero en ese momento era eso. Fue la primera herramienta que, para mí, a mi modo de ver la internet, democratizó la red. Porque hasta ese entonces, para escribir en un sitio, tenías que o trabajar en un medio importante o de cara dura, como me había pasado a mí, que me den la posibilidad. En general, la gente común no tenía más acceso que el de hacer un comentario en un sitio que ni siquiera estaban abiertos a sitios importantes. Bueno, los blogs dieron esa posibilidad. Cualquiera podía tener un blog, era muy fácil, solamente había que tener una cuenta de mail y empezar a escribir. Cuando yo arranqué en los blogs, ni siquiera se podían subir fotos. Tenías que elegir fotos que estuvieran en la red y poner el link.
O sea, si yo hacía una crónica de, no sé, de Batistuta, no era que podía elegir qué foto poner. Tenía que buscar una que estuviera en internet y poner el link, y eso, bueno, se embebía en el posteo y ahí quedaba. Bueno, así empezaron los blogs. Yo era comentarista de un par. En la Argentina había uno solo de fútbol que era La Redó, que arrancó un año antes que en una baldosa. Claro. Yo pensé que había arrancado después La Redó, porque era una especie al principio como una rivalidad gráfica, claro, entre comillas. Claro. Y sí, porque eran los dos únicos de Argentina. Pensé que vino después. No, La Redó arrancó en el 2003, que en realidad La Redó era un desprendimiento de un blog mítico para mí, que no todo el mundo conoce porque fue hace mucho tiempo, que fue Mandillú. Que yo llegué a ese blog buscando cosas de fútbol. Mandillú eran 2 o 3 pibes, amigos, conocidos, que se habían conocido en la escuela secundaria. Y uno de esos chicos que es pastor y que después tuvo mucho que ver con el crecimiento de una baldosa, ahora vive en los Estados Unidos, no se dedica a nada de internet, pero sí fue un pionero en cuanto a eso. Se dio cuenta de que en los Estados Unidos había una movida con esto de tener un sitio y escribir boludeces del día a día. Hoy me levanté y desayuné un café con una tostada, bueno. Pero él como que le dio otra vuelta a eso, y en ese blog, Mandillú, ya se hablaba de fútbol. Y a mí me empezó a interesar el tema de, mirá, tener un propio espacio para debatir cualquier cosa, o ni siquiera para debatir, para dar una opinión, o a veces para recordar algo. En Mandillú ya se hablaba de algunos jugadores, pero a mí se me ocurrió el hecho de empezar a recordar futbolistas no tan reconocidos. Porque sí, de los jugadores grandes de la década del 80 y del 90, todo el mundo se acordaba, pero yo tenía una costumbre ya de pibe, esto de mirar las formaciones y repasar el banco de suplentes, por ejemplo, y decir, che, ¿por qué este pibe no entra nunca? ¿O por qué este pibe que decían que le iba a romper, al final no la rompió? Yo me acuerdo siempre en Racing, yo era pendejo, y estaba la Chancha Ramírez, que era un futbolista, imagínense, le decían la Chancha porque por ahí no estaba también físicamente, pero tenía unas condiciones tremendas. La verdad que el pibe le daban la pelota y te das cuenta que la rompía. Y yo me ilusioné con la Chancha Ramírez. Los primeros 2-3 partidos que jugó en Racing, dije, este es un crack. Llegó Maradona a Racing en el 95 y dijo, este es mi sucesor. Maradona, o sea, como técnico de Racing, diciendo que su sucesor era la Chancha Ramírez. Imagínate. Qué etapa después, esa. Claro, una gran etapa. Esa frase de Diego, ¿no? Sí, el Diego que te elevaba a un futbolista. Sí. Bueno, en algún momento pasó lo mismo con el Coyo Almandós, que era un defensor en San Lorenzo, en Vélez. Y en esa época, al Diego, dirigiendo a Racing, se le ocurrió decir que el Coyo Almandós era el mejor líbero del mundo. Claro, y después lo pidió para Racing, y me acuerdo que cuando lo fue a comprar, Vélez le pidió un palo verde. Pero claro, o sea, vos dijiste que era el mejor líbero del mundo. En un momento, en esa época, un palo era muchísimo para un defensor. Hoy se paga un palo por cualquiera. 1-1. Claro. Y claro, y Racing no lo pudo comprar, y entonces el Diego dijo, mejor me callo la boca y no digo nada. Por supuesto que el Diego siguió hablando. Pero bueno, de eso... Bueno, el Diego, perdón. Sí. No. Diego hablaba del Gallardito. Claro. Haciendo alusión de que era su reemplazante en la selección argentina. Sí. Porque siempre pasó esto con Maradona, incluso cuando Maradona estaba jugando, se buscaba como al sucesor o quién podía ser el que continuase con esa línea del número 10 de la selección. Pero más allá de la presión mediática, también estaba la presión del mismo Diego, que él mismo señalaba a pibes que podían llegar a ocupar su lugar. Bueno, pasó con Gallardo, que tenía una relación bastante particular. De hecho, ahora cuando en esta última etapa de Maradona como entrenador de Gimnasia, pudo reencontrarse con Gallardo y ahí tuvieron un saludo muy afectuoso. Y sí, el Diego tenía esas cosas. Y de esos jugadores, como la Chancha Ramírez, yo me iba nutriendo de chico, no sé. Lo que pasa es que no lo escribía en ningún lado, los tenía en mi cabeza, hasta que el día que dije, bueno, voy a tener un blog. Y así fue como empecé con En una baldosa. Le puse En una baldosa por aquel espacio que tenía en la radio. Y ahí empecé a hablar de jugadores baldoseros, un término que hoy está como aceptado entre los futboleros. Se habla de jugadores baldoseros. Básicamente, sí, baldosear es un verbo, claro que sí. Pero que en aquel momento no existía y que surgió por En una baldosa. Entre los lectores de En una baldosa empezaron a decirle, che, mirá como baldoseó, mirá que baldosero, qué sé yo, bla, bla. Y quedó, se instaló, y una de las más grandes satisfacciones que he tenido, ahora ya no porque
ya no hay partidos con público, bueno, ahora recién está volviendo, pero me ha pasado varias veces de estar en la cancha, pero mira si este es un baldocero, hijo de puta, mira, pero mira este que trajimos, el baldocero este que trajimos, y lo he escuchado en la cancha, gente que digo, bueno, alguna vez se metió en el bloque en una baldosa. Sí, es como que quedó en la jerga popular del futbolero. Yo conozco hasta mi viejo también, en algún picado. No, esta es una baldosa. Es como que ya quedó y digo, ¿cómo se diseminó por todos lados? Sí. El verbo ese, que es hermoso, me encanta.